La leyenda negra de España no nació de la nada. Algunas atrocidades existieron, otros episodios se exageraron, y muchos fueron moldeados por los enemigos del imperio hasta convertirlos en historias grotescas, diseñadas para que Europa viera a España como un país cruel, fanático y desmedido. La verdad es más compleja, ni tan pura como algunos quieren creer, ni tan monstruosa como se escribió. Hoy conoceremos 7 leyendas negras españolas, episodios donde lo real, lo distorsionado y lo completamente inventado se mezclan, y donde, una vez más, los hechos reales no encajan con la versión que nos contaron. Relájate, ponte cómodo, y bienvenidos a Relatos al Oído. El mito de los 8 millones de muertos. Durante más de 4 siglos, la imagen que gran parte de Europa ha tenido de Potosí es la de una montaña asesina, un infierno donde los españoles obligaban a millones de indígenas a descender cada día hacia túneles interminables para morir entre polvo, derrumbes y oscuridad. Panfletos ingleses, holandeses y alemanes aseguraban que en el Cerro Rico habían muerto 8 millones de personas, una cifra imposible si se tiene en cuenta que jamás existió tal población en toda la región andina. Las ilustraciones mostraban montañas de cadáveres, mineros encadenados, verdugos españoles que torturaban por diversión y escenas que jamás fueron descritas por cronistas locales. En esa narrativa, Potosí se transformó en el símbolo perfecto del horror español, una máquina de muerte diseñada para extraer plata, financiar guerras y destruir Europa. Pero cuando se examinan los documentos reales, la historia cambia por completo. Hubo abusos, explotación y muertes, sí, pero la mayor parte de las víctimas indígenas fallecieron por epidemias que arrasaron el continente entero, no por el trabajo en las minas. ¿Cómo pudo una tragedia real pero limitada multiplicarse hasta convertirse en uno de los mitos más persistentes de la leyenda negra? Cuando los españoles llegaron a los Andes, se encontraron con un mundo altamente organizado, con complejas redes de comercio, agricultura en terrazas y un sistema imperial inca que controlaba desde Quito hasta Chile. Fue en 1545 cuando surgió la noticia que cambiaría la historia del continente. En la montaña cercana a lo que hoy es Potosí, se había descubierto una veta de plata tan rica que parecía inagotable. El lugar, hasta entonces un espacio rural sin gran importancia, se transformó de la noche a la mañana en una ciudad gigantesca que atrajo a miles de personas de todo el virreinato. Mineros, comerciantes, artesanos, funcionarios, sacerdotes, esclavos y trabajadores indígenas se congregaron en un caos social sin precedentes. Potosí llegó a tener más habitantes que muchas capitales europeas, convirtiéndose en una de las ciudades más grandes y dinámicas del mundo. Para la corona, la montaña representaba una oportunidad económica enorme, pero también un desafío administrativo: controlar un flujo de riqueza inmenso sin que se desbordara en corrupción, abusos o explotación desmedida. Ese contexto intenso, complejo y lleno de tensiones sería el escenario donde nacerían las primeras distorsiones difundidas en Europa. Uno de los aspectos más utilizados por la propaganda anticatólica fue la mita, el sistema de trabajo obligatorio que enviaba a miles de indígenas a las minas por turnos. Sin embargo, la mita no fue una invención española. Era una institución prehispánica creada por el Imperio Inca para organizar la mano de obra en obras públicas, agricultura estatal, construcción de caminos y explotación de minas. Lo que hicieron los españoles fue adaptarla y ampliarla, transformándola en un modelo laboral más duro y orientado principalmente a la minería. Bajo dominio español, la mita se volvió más exigente y más peligrosa, especialmente por las condiciones dentro del Cerro Rico: falta de aire, trabajo nocturno, derrumbes, polvo tóxico y jornadas agotadoras. Pero incluso con estas durezas, no todos los trabajadores eran mitayos. Muchos indígenas trabajaban de forma voluntaria porque, paradójicamente, podían ganar más en las minas que en sus comunidades rurales. La mita era un sistema injusto y opresivo, sí, pero muy diferente al infierno absoluto descrito por la propaganda europea, que la presentó como una forma de esclavitud creada por España, cuando en realidad tenía raíces profundas en la administración incaica.
El trabajo en el Cerro Rico fue duro, peligroso y, en muchos casos, inhumano. La profundidad de las galerías hacía que el aire fuera escaso. Los mineros trabajaban en espacios estrechos, respirando polvo metálico que destruía los pulmones con el tiempo. Los derrumbes eran frecuentes, y las inundaciones podían arrasar galerías enteras. Se utilizaba mercurio para procesar la plata, un material tóxico que afectaba a quienes manipulaban las mezclas o vivían cerca de los ingenios. Sin embargo, las condiciones no fueron iguales para todos. Existían tres tipos de trabajadores: los mitayos obligados por turnos, los mingas que trabajaban temporalmente por necesidad, y los jornaleros libres, que acudían voluntariamente para ganar salarios mucho más altos que en sus comunidades rurales. Muchos indígenas, pese al peligro, preferían el trabajo remunerado porque les permitía ascender económicamente, abrir negocios, comprar ganado o incluso invertir en minas propias. Las minas eran duras y la corrupción local agravaba los abusos, pero el relato que Europa difundió, el de españoles torturando por placer, no coincide con la realidad documentada del día a día en Potosí. La gran tragedia demográfica de América del Sur no fue causada por las minas, sino por las epidemias. Viruela, sarampión, tifus, gripe y otras enfermedades europeas, para las cuales la población indígena no tenía defensas, arrasaron el continente durante los siglos XVI y XVII. En algunas regiones, la población cayó entre un 50% y un 90%. Esta catástrofe sanitaria explica la mayor parte de las muertes, muy por encima de la explotación minera. En Potosí sí hubo mortalidad, sobre todo por accidentes y enfermedades, pero las cifras eran muy inferiores a las versiones difundidas en Europa. El mito de los 8 millones surge de una mala interpretación de un texto del cronista Antonio de la Calancha, escrita un siglo después y sin base demográfica real. La población total que pudo trabajar en Potosí jamás alcanzó ni de lejos esas cifras. Si los 8 millones hubieran sido ciertos, la región andina habría quedado completamente despoblada antes de 1600, algo que no encaja con los registros coloniales. La tragedia existió, pero fue amplificada de forma descomunal para presentar a España como una potencia genocida. La plata de Potosí alimentó una economía global sin precedentes. Una parte de los beneficios iba a la corona, otra a los encomenderos, otra a los comerciantes, y otra a los propios trabajadores andinos que lograban escapar del sistema de mita y convertirse en mineros libres. Potosí no era una máquina de extracción unidireccional hacia España. La mayor parte del dinero se quedaba en América, circulando en mercados locales, financiando obras urbanas, creando negocios y sosteniendo redes comerciales desde Lima hasta Buenos Aires. Aún así, la propaganda protestante afirmaba que España robaba la riqueza del continente para destruir Europa, como si el objetivo final fuera financiar guerras infinitas. La realidad era más compleja. La plata entraba en circuitos asiáticos y europeos, alimentaba la economía mediterránea y se integraba en un sistema de comercio mundial donde participaban ingleses, holandeses, italianos y portugueses. La simplificación propagandística a España como vampiro de la plata ocultaba que medio mundo dependía de ese metal y se beneficiaba de él. El sistema colonial español estaba lejos de ser homogéneo o completamente controlado desde Madrid. En Potosí, la distancia y la magnitud de la riqueza facilitaron la aparición de abusos. Corregidores que aumentaban ilegalmente las cuotas de trabajo, funcionarios que exigían pagos extras, capataces que explotaban a los mitayos para ganar más dinero, o mineros que manipulaban turnos para mantener a los indígenas más tiempo del permitido. Estos excesos existieron y están registrados en juicios, denuncias y cartas enviadas al virrey y al Consejo de Indias. Sin embargo, también hay abundante documentación que muestra que muchos de estos funcionarios fueron investigados, destituidos o encarcelados por la propia corona. A diferencia de la imagen difundida por Europa, la explotación no respondía a una política estatal de crueldad, sino a la corrupción local que surgía en zonas remotas, donde la riqueza era tan grande que resultaba difícil controlarla. El relato protestante ignoró estas diferencias y presentó todos los abusos como parte de un plan deliberado de opresión diseñado desde España, cuando en realidad se trataba de un equilibrio tenso entre administración, descontrol y vigilancia imperfecta.
Una de las grandes ausencias en la propaganda europea fue la voz de los cronistas indígenas y mestizos. Autores como Guamán Poma de Ayala, en su nueva crónica y Buen Gobierno, denunciaron los excesos cometidos contra su pueblo, pero también describieron el funcionamiento real del trabajo, la convivencia entre españoles e indígenas y los conflictos internos dentro de las comunidades andinas. El inca Garcilaso de la Vega aportó una mirada distinta. Reconocía la dureza del sistema, pero también explicaba cómo muchos indígenas se adaptaron al nuevo orden, adoptaron trabajos especializados y participaron activamente en la economía minera. Estos testimonios muestran una realidad compleja, donde hubo violencia y explotación, sí, pero también estrategias de resistencia, negociaciones locales y una profunda capacidad de adaptación. Europa protestante jamás citó estas fuentes porque no encajaban con la imagen del indígena pasivo y eternamente víctima, ni con la del español demoníaco. Los cronistas andinos hablaban de injusticias, pero también de matices. La propaganda europea solo necesitaba monstruos y víctimas absolutas. El caso de Potosí fue aprovechado muy rápidamente por Inglaterra, Holanda y Alemania como símbolo perfecto del horror español. Estos países, inmersos en conflictos políticos y religiosos con la monarquía hispánica, necesitaban relatos que justificaran su oposición al catolicismo y al poder imperial de España. Potosí ofrecía todos los ingredientes: riqueza, explotación, sufrimiento indígena y una imagen fácil de manipular. Los panfletos protestantes ampliaron cifras sin control, añadieron escenas de crueldad inventada y difundieron la idea de que España torturaba por mero placer. La mina se convirtió así en una metáfora política, un lugar donde el fanatismo católico devoraba vidas humanas para financiar guerras contra los pueblos libres de Europa. Curiosamente, estos mismos países participaron más tarde en sistemas coloniales tan duros o incluso más violentos, pero eso nunca formó parte del discurso. Potosí no solo fue una mina de plata, fue una mina propagandística, utilizada para crear un enemigo moral y justificar luchas políticas en el viejo continente. La idea de que 8 millones de indígenas murieron en Potosí se convirtió en uno de los pilares más repetidos de la leyenda negra. La cifra apareció por primera vez en un texto del siglo XVII, escrita de forma imprecisa y sin respaldo demográfico, pero los panfletos protestantes la convirtieron en verdad absoluta. El problema es que esa población no existía, ni en la región, ni en todo el altiplano, ni siquiera en el conjunto del virreinato del Perú en el siglo XVI. Para comprender lo absurdo del número, basta recordar que Potosí, en su apogeo, tenía unos 150.000 habitantes, una cifra enorme para la época. Si realmente hubieran muerto 8 millones de personas, la montaña habría requerido una población que solo existió siglos después, y los registros coloniales tendrían que mostrar despoblación total, cosa que jamás ocurrió. La cifra era imposible, pero funcionaba como símbolo. Mostraba a España como un monstruo desmedido y a Potosí como el infierno del continente. Era propaganda pura, diseñada para impresionar y escandalizar, no para informar. La propaganda europea necesitaba algo más que cifras exageradas, necesitaba un villano reconocible. Así nació la imagen del español como un torturador por placer, un hombre que disfrutaba infligiendo dolor, que obligaba a los indígenas a trabajar hasta la muerte y que se regocijaba en su sufrimiento. Esta caricatura apareció una y otra vez en grabados, sermones y panfletos, donde los españoles eran mostrados riendo mientras mutilaban o castigaban a los trabajadores. Sin embargo, ni las crónicas españolas ni las indígenas describen prácticas similares como algo sistemático o institucional. Los abusos existieron, pero respondían a casos concretos de corrupción, no a una política diseñada por la corona. Aún así, el imaginario europeo acabó adoptando esta figura del español cruel, un estereotipo que sobrevivió durante siglos y que se reforzó con historias de Potosí, incluso cuando los datos reales no lo sostenían. La imagen funcionaba porque era simple, impactante y servía para contraponer el supuesto progreso moral de las potencias protestantes frente al fanatismo español. Potosí fue una tragedia histórica real. Miles de indígenas murieron en un sistema laboral duro, desigual y peligroso, agravado por enfermedades, accidentes y corrupción. Fue también un motor económico gigantesco que transformó el mundo, conectando América con Europa y Asia en un sistema comercial global,
Pero junto a la historia verdadera, emergió otra completamente distinta, la de la montaña que devoraba millones de vidas, la de los españoles como demonios y la de un continente convertido en un cementerio industrial. Esa segunda versión creada por los enemigos políticos de España terminó imponiéndose en Europa durante siglos, porque era más sencilla, más emocional y más útil que la realidad. Separar mito y verdad no significa negar el sufrimiento real de quienes trabajaron en Potosí, sino comprender cómo ese sufrimiento fue amplificado hasta convertirse en un relato que servía a intereses ajenos. Entre el Cerro Rico histórico y el Cerro Rico legendario hay una distancia enorme, y es en esa distancia donde podemos ver claramente cómo nace y se sostiene una leyenda negra. El infierno asiático que nunca existió. Durante siglos, Inglaterra y Holanda describieron Filipinas como el territorio más cruel del Imperio español. En sus panfletos, sermones y grabados, los soldados españoles crucificaban indígenas en postes improvisados, quemaban aldeas enteras cada semana, violaban mujeres como parte del castigo cotidiano y raptaban a los niños para venderlos como esclavos en mercados clandestinos. Las imágenes que circularon por Europa mostraban cuerpos colgados de árboles, pueblos ardiendo detrás de soldados sonrientes y escenas de violencia que jamás aparecen en los documentos filipinos ni en las crónicas españolas o indígenas. Para la mirada protestante, Filipinas era el infierno asiático, el ejemplo perfecto de un imperio católico sanguinario dispuesto a destruir todo lo que tocara. Pero cuando se revisa la historia real, aparece un panorama muy distinto. Hubo conflictos, reducciones, abusos y guerras locales, pero nada que se acerque al horror constante que difundieron sus rivales. La pregunta inevitable es, ¿cómo pudo un territorio tan complejo y diverso convertirse en el símbolo absoluto del horror español en Asia? Para entender lo que ocurrió en el archipiélago, es esencial conocer cómo era Filipinas antes de la llegada española. Lejos de ser un territorio aislado, las islas formaban parte de una red comercial activa que conectaba con China, Japón, Borneo, Siam y las Molucas. Existían decenas de comunidades independientes, jefaturas locales, pequeños reinos, aldeas autónomas y sociedades organizadas en torno a clanes familiares. La diversidad lingüística era enorme y las identidades políticas cambiaban constantemente. Muchos pueblos mantenían conflictos entre sí, se asaltaban mutuamente o establecían alianzas temporales según necesidades económicas o rivalidades antiguas. También existían diferencias marcadas entre las zonas islamizadas del sur, especialmente Mindanao y Joló, y las regiones del norte con estructuras sociopolíticas propias. Cuando los españoles llegaron, se encontraron un mosaico de mundos en tensión, no un territorio unificado. Cualquier presencia extranjera, fuera española, china, japonesa u holandesa, iba a entrar inevitablemente en un espacio de competencia, negociación y conflicto. España llegó a Filipinas con dos objetivos principales: asegurar una base estratégica en Asia y extender la evangelización católica. Manila se convirtió en un punto clave del comercio transpacífico, conectando Acapulco con China a través del galeón de Manila. Desde el inicio, las autoridades españolas intentaron reorganizar el territorio mediante reducciones, concentrar a las poblaciones dispersas en nuevos pueblos para facilitar la administración, el cobro de tributos y la labor evangelizadora. Estas medidas generaron tensiones profundas, porque obligaban a los habitantes a abandonar sus hogares tradicionales, cambiar su estructura social y adoptar ritmos de vida muy distintos. Al mismo tiempo, los españoles establecieron alianzas con algunas comunidades y chocaron violentamente con otras que rechazaban la conversión, el control político o la reorganización territorial. El resultado fue un proceso lleno de acuerdos, enfrentamientos, negociaciones y resistencia. Nada de esto encaja con la versión propagandística que presentaba Filipinas como un simple espacio de masacres semanales. Era un territorio en disputa constante, donde cada actor españoles, pueblos indígenas y rivales europeos, buscaba imponer su propio orden. Una de las políticas más conflictivas en Filipinas fue la implantación de las reducciones, un sistema mediante el cual los españoles obligaban a las poblaciones dispersas a concentrarse en nuevos pueblos administrados desde la Iglesia y el gobierno colonial. El objetivo oficial era facilitar la evangelización,
el cobro de tributos y el control territorial. Pero para muchos pueblos indígenas, esta reorganización significó abandonar tierras ancestrales, romper estructuras familiares y renunciar a su forma tradicional de vida. No es extraño que surgieran rebeliones. Aldeas enteras se negaban a trasladarse, líderes locales rechazaban la autoridad de los misioneros y algunos grupos huyeron a zonas montañosas o selváticas para evitar la supervisión colonial. En varios casos, las reducciones desencadenaron conflictos armados, incendios de aldeas y represión. Este proceso difícil y tenso fue presentado por la propaganda protestante como una prueba de crueldad sistemática, cuando en realidad fue una estrategia administrativa que generó resistencia, negociación y violencia en igual medida. La complejidad desapareció por completo en los relatos enemigos, donde solo quedaba una imagen: españoles arrasando pueblos sin motivo. En Filipinas hubo conflictos importantes, y están bien documentados. Algunas jefaturas de Luzón resistieron el control castellano desde el primer contacto, defendiendo sus territorios con ferocidad. En las Bisayas, grupos locales se rebelaron periódicamente contra el pago de tributos o el traslado forzoso a reducciones. En Mindanao y Joló, las comunidades musulmanas mucho más organizadas y militarmente sólidas protagonizaron guerras prolongadas contra los españoles, que nunca lograron someter completamente la región. También hubo ataques de piratas, incursiones de sultanatos vecinos y enfrentamientos internos entre caciques aliados y enemigos del poder colonial. La violencia existió, pero respondía a una mezcla de resistencia política, tensiones económicas y conflictos religiosos, no a un plan deliberado de tortura permanente como se decía en Europa. Los documentos coloniales muestran batallas, acuerdos de paz, alianzas temporales y procesos de negociación tan frecuentes como los combates. Nada en estas guerras guarda relación con las historias de horrores inventados por ingleses y holandeses. Como en cualquier proceso colonial del siglo XVI, hubo casos reales de abusos, castigos desmedidos y corrupción. Algunos encomenderos exigían tributos excesivos, ciertos gobernadores imponían castigos injustos y en ocasiones se destruyeron aldeas que se resistían a integrarse en el nuevo sistema. Estos episodios aparecen en cartas de frailes indignados, en informes enviados a Manila y en procesos judiciales abiertos contra autoridades locales. Pero estos abusos no eran la norma, ni formaban parte de una política oficial. Muchos religiosos, sobre todo franciscanos, dominicos y agustinos, denunciaron públicamente a los funcionarios que explotaban a los indígenas, generando un equilibrio tenso entre iglesia y administración. Además, la corona castigó en varias ocasiones a gobernadores que actuaron con exceso de violencia. La propaganda protestante, en cambio, transformó casos aislados en una supuesta costumbre española: crucifixiones diarias, violaciones sistemáticas y destrucción constante de pueblos. La diferencia entre la realidad documentada y el relato legendario es enorme. Los abusos existieron, sí, pero no fueron un infierno semanal ni una práctica institucionalizada, sino el resultado de tensiones locales y corrupción individual. La presencia española en Filipinas no fue un bloque uniforme. Dentro del propio sistema colonial existían tensiones profundas, especialmente entre gobernadores civiles y misioneros. Muchos frailes franciscanos, dominicos, jesuitas y agustinos se convirtieron en defensores activos de los pueblos indígenas. Denunciaban abusos, escribían cartas a Manila y a Madrid exponiendo excesos, y llegaron a enfrentarse directamente a oficiales que explotaban a las comunidades. Algunos misioneros aprendieron las lenguas locales, convivieron con los habitantes del archipiélago y registraron detalladamente injusticias que de otro modo habrían quedado ocultas. Sin embargo, esta imagen chocaba con la narrativa protestante, que necesitaba mostrar al conjunto de España como un bloque cruel y fanático. En Europa jamás se mencionaron estas disputas internas, ni las expulsiones de autoridades abusivas por orden de la corona, ni los escritos misioneros que intentaban limitar la violencia. Para la propaganda, las tensiones internas no existían. Solo había un imperio sediento de sangre. La realidad era mucho más contradictoria, humana y dividida que la simplificación difundida por sus rivales. Mientras España intentaba consolidar su presencia en Filipinas, otras potencias europeas ya competían ferozmente por el control comercial del sudeste asiático. Holanda, por ejemplo, ejecutó campañas militares brutales en Indonesia, eliminó poblaciones enteras en las Molucas y controló el comercio de especias mediante una violencia sistemática.
Inglaterra, por su parte, expandía su influencia en India con métodos que también incluían represión, castigos colectivos y alianzas forzadas. Estas potencias necesitaban justificar ante su propia población por qué intervenían militarmente en territorios tan lejanos y hacerlo sin aparecer como agresores. El enemigo ideal era España, un imperio católico, rival económico y ya demonizado por la leyenda negra en Europa. Presentar a los españoles como verdugos en Filipinas era una forma eficaz de legitimar su propio avance militar y comercial. En este contexto, el archipiélago no fue solo un territorio de conflictos locales, sino un tablero donde las grandes potencias europeas libraron una guerra silenciosa por la imagen internacional. Holanda e Inglaterra comprendieron muy pronto que la batalla en Asia no solo se libraba con barcos y soldados, sino también con relatos. Para ganar apoyo en Europa, necesitaban presentar su expansión como una cruzada moral contra un imperio supuestamente salvaje. Por eso, exageraron cada conflicto en Filipinas, multiplicaron los casos de violencia y transformaron episodios aislados en historias de horror continuas. Sus panfletos describían un archipiélago dominado por españoles que crucificaban indígenas en plazas públicas, incendiaban aldeas cada semana y usaban a mujeres y niños como botín de guerra. Nada de esto aparecía en las crónicas locales, pero funcionaba como material propagandístico. La población europea, lejos de Asia, no tenía forma de verificar la información y aceptaba estas versiones como verdades absolutas. Así nació la imagen de Filipinas como una tierra mártir bajo dominio español. Fue una construcción política, diseñada para justificar la expansión protestante y debilitar la influencia católica en Asia. La mayor parte de las imágenes que circularon por Europa sobre Filipinas no procedían de crónicas reales, sino de la imaginación de los propagandistas holandeses e ingleses. Se afirmaba que los españoles crucificaban indígenas como castigo cotidiano, aunque ningún documento colonial ni español, ni filipino, ni misionero menciona prácticas semejantes. Otros panfletos aseguraban que los soldados quemaban aldeas cada semana, cuando lo cierto es que los incendios registrados estaban ligados a rebeliones o conflictos concretos, no a una política de terror sistemático. También se difundieron historias de violaciones generalizadas, presentadas como norma absoluta, cuando en los juicios de la época aparecen casos aislados, nunca masivos. Y no faltaron relatos de niños secuestrados y vendidos como esclavos por soldados españoles, cuando el tráfico de personas estaba prohibido y fuertemente castigado por la corona. Estas escenas, aunque ficticias, eran perfectas para el objetivo de la propaganda: construir un enemigo moral claro. Las atrocidades inventadas eran más sencillas de recordar que la complejidad del archipiélago real. La demonización de España en Filipinas no fue un accidente ni una casualidad. Inglaterra y Holanda necesitaban justificar su expansión comercial en Asia, especialmente en un territorio donde la competencia por las rutas marítimas y los recursos era feroz. Presentar a los españoles como sanguinarios permitía mostrar su propia intervención como una forma de rescate de los pueblos indígenas. No se trataba de proteger a nadie, se trataba de legitimar conquistas, justificar invasiones, abrir mercados y controlar el comercio regional. Al presentar a España como un imperio cruel, las potencias protestantes podían convencer a su población y al resto de Europa de que su presencia en el sudeste asiático no era un acto de ambición, sino una misión moral. Así, la guerra económica se transformaba en una guerra ideológica, donde cada territorio disputado requería un enemigo claro, y ese enemigo fue España. La historia de Filipinas bajo dominio español es un mosaico complejo. Hubo conflictos, reducciones forzadas, guerras locales, abusos, corrupción y resistencias continuas. También hubo alianzas, comercio, mezclas culturales, misiones educativas y procesos de adaptación que moldearon la identidad del archipiélago durante más de 3 siglos. Pero nada de esto encajaba en la narrativa que Inglaterra y Holanda querían construir. En sus panfletos, Filipinas no era un territorio dinámico y plural, sino un escenario de horror constante, donde los españoles actuaban como verdugos sin control. Esa imagen, repetida generación tras generación, terminó imponiéndose como parte de la leyenda negra. Comprender la diferencia entre la violencia real y la violencia inventada no significa negar los conflictos, sino reconocer cómo fueron utilizados para fines políticos. Filipinas nunca fue el infierno que Europa protestante describió. Fue un territorio en disputa,
lleno de tensiones y desigualdades, pero también de encuentros, adaptaciones y procesos históricos mucho más complejos que la caricatura propagandística que sobrevivió hasta hoy. La falsa carnicería de herejes. Durante siglos, la propaganda protestante afirmó que España era el peor lugar del mundo para quienes no seguían la ortodoxia católica. Panfletos ingleses, alemanes y holandeses aseguraban que la Inquisición ejecutaba a protestantes todas las semanas, que Sevilla y Valladolid ardían continuamente con hogueras encendidas y que cualquiera que leyera la Biblia en su idioma podía terminar torturado o quemado vivo. En estas historias, España aparecía como un territorio de vigilancia total, donde nadie estaba a salvo y donde miles de hombres y mujeres eran perseguidos solo por pensar de manera distinta. Sin embargo, cuando uno revisa los documentos reales, descubre un panorama muy diferente. Los focos protestantes existieron, sí, pero fueron pequeños, localizados y rápidamente neutralizados. Lo que en Europa se presentaba como un genocidio religioso se reduce, en la documentación histórica, a unos pocos autos de fe y un número de ejecuciones incomparablemente menor al que difundieron sus enemigos. ¿Cómo pudo una represión limitada convertirse en la imagen de un país convertido en una gigantesca hoguera purificadora? Para entender lo que ocurrió en España, hay que mirarlo dentro del clima explosivo que vivía Europa en el siglo XVI. La Reforma había fracturado la unidad religiosa del continente, generando guerras, persecuciones y rivalidades entre católicos y protestantes. En Alemania, ciudades enteras se levantaban contra sus príncipes. En Francia, las guerras de religión dejaron decenas de miles de muertos. En Inglaterra, la fe cambiaba según el monarca. Y en Suiza, los tribunales civiles ejecutaban herejes a un ritmo mucho más alto que cualquier inquisición. En este ambiente de sospecha, cualquier grupo luterano en territorio católico no solo se veía como una disidencia espiritual, sino como un posible foco de espionaje vinculado a potencias extranjeras. España, inmersa en luchas políticas contra Inglaterra, Francia y los Países Bajos, temía que las ideas protestantes fueran utilizadas como arma para desestabilizar el reino. La herejía no se percibía como un simple error doctrinal, sino como una amenaza directa al orden político. En este contexto tenso y polarizado, la reacción española fue dura, pero no excepcional, comparada con el resto de Europa. A diferencia de Alemania, Suiza o Inglaterra, España nunca tuvo un movimiento protestante grande o estructurado. Los grupos que aparecieron eran pequeños círculos intelectuales o religiosos que se reunían en Sevilla, Valladolid, Toledo y algunas ciudades portuarias donde el comercio internacional facilitaba el acceso a libros extranjeros. Muchos de estos grupos estaban formados por erasmistas, comerciantes, traductores o clérigos que discutían ideas teológicas sin aspirar a crear un movimiento organizado. Sin embargo, en una Europa convulsionada por la Reforma, incluso estos pequeños focos despertaron alarma. Los autos de fe de 1559 en Valladolid y Sevilla, los más famosos, se dirigieron contra redes muy reducidas, cuyos miembros fueron acusados no solo de herejía, sino también de posibles vínculos extranjeros. La represión existió, fue real y terminó en varias ejecuciones, pero la escala era mínima. Hablamos de grupos de decenas de personas, no de miles. Estos focos serían luego amplificados de manera desmesurada por la propaganda protestante, que los presentó como parte de una cacería interminable que nunca ocurrió. Para la Inquisición española, el protestantismo no era solo un asunto doctrinal, era una amenaza política. En plena Europa convulsionada por guerras de religión, cualquier infiltración de ideas luteranas podía significar la entrada de espías extranjeros, campañas de desestabilización o la creación de células vinculadas a potencias rivales. La herejía se asociaba al riesgo de perder la unidad religiosa, un pilar esencial del modelo político de los reyes católicos y de la monarquía hispánica. Esto explica por qué, cuando los inquisidores detectaron grupos luteranos en Sevilla o Valladolid, actuaron con rapidez y severidad. No solo buscaban defender la ortodoxia católica, sino impedir que el reino se fragmentara como ocurría en Alemania o Francia. Sin embargo, esta dureza fue interpretada por Europa protestante como señal de un fanatismo descontrolado, ignorando que casi todos los países europeos católicos y protestantes perseguían a los disidentes con igual o mayor violencia. La diferencia es que, en el caso español,
Esa persecución se convirtió en símbolo, amplificada por rivales políticos que necesitaban un enemigo religioso claro. Los autos de fe de Valladolid y Sevilla, en 1559, fueron, sin duda, los episodios más llamativos de la represión protestante en España. En ellos se juzgó a varios miembros de pequeños círculos luteranos, entre ellos clérigos, intelectuales y nobles que habían adoptado ideas reformistas. Algunos fueron ejecutados, otros reconciliados y otros enviados a prisión. Estos autos de fe, aunque significativos, fueron casos excepcionales, no parte de un patrón constante. La propia Inquisición reconocía que el protestantismo en España era un movimiento reducido, sin base popular y sin capacidad real para expandirse. Aún así, los autos de fe tuvieron un enorme eco en Europa. Inglaterra y Alemania los convirtieron en una prueba irrefutable de la barbarie española y difundieron la idea de que cada ciudad de la península vivía bajo una amenaza permanente de hoguera. En realidad, después de 1559, los casos disminuyeron drásticamente y la presencia protestante quedó prácticamente anulada. Pero la imagen ya estaba creada, la de un país donde la Inquisición quemaba a quien pensara distinto. Uno de los puntos donde más se nota la distancia entre realidad y propaganda es en las cifras. Mientras panfletos europeos hablaban de miles de protestantes quemados, los estudios históricos estiman que, en los 3 siglos de existencia de la Inquisición, entre 70 y 200 personas fueron ejecutadas por motivos estrictamente protestantes. Esta cifra, aunque dura y lamentable, es incomparable con lo que ocurría al mismo tiempo en otros lugares de Europa. En algunos principados alemanes, miles de anabaptistas fueron ejecutados en un solo año. En Inglaterra, bajo Enrique VIII y María Tudor, cientos de personas murieron por motivos religiosos en periodos muy cortos. En Suiza, tribunales civiles castigaron con la muerte a disidentes de distintos movimientos. La represión española fue real, pero muy limitada si se compara con la violencia religiosa del resto del continente. Sin embargo, la propaganda protestante convirtió estos casos aislados en la imagen de una maquinaria represiva gigantesca. La cifra se infló, el relato se dramatizó, y España pasó a ser presentada como el centro mundial de la intolerancia. Uno de los grandes errores o manipulaciones deliberadas de la historiografía protestante fue presentar la represión española como si se tratara de un exterminio sistemático. En Alemania, Inglaterra y Holanda circularon relatos que hablaban de miles de protestantes perseguidos, torturados y quemados en España solo por discrepar teológicamente. La realidad es mucho más matizada. La Inquisición actuó contra los pequeños focos luteranos porque los veía como una amenaza política en un contexto explosivo, pero su objetivo no era eliminar a toda una comunidad religiosa, entre otras cosas porque esa comunidad prácticamente no existía en el país. La mayoría de españoles eran católicos y el protestantismo nunca llegó a tener arraigo popular. Los procesos contra luteranos fueron por tanto puntuales y estratégicos, no masivos. Sin embargo, para la propaganda protestante, bastaron unos pocos autos de fe para construir la imagen de un reino convertido en una máquina incansable de matar herejes. La distancia entre represión localizada y exterminio sistemático es enorme, pero fue fácilmente borrada por los panfletos extranjeros. La demonización de España como verdugo de protestantes no fue casual, sino profundamente política. Inglaterra, recién salida de tensiones religiosas internas, necesitaba diferenciarse del catolicismo para consolidar su identidad nacional y justificar su ruptura con Roma. Convertir a España en el enemigo natural cruel, fanático e intolerante le permitía presentar su propio modelo como superior y moralmente legítimo. Alemania, por su parte, vivía sumida en los conflictos de la Reforma, donde príncipes y ciudades protestantes buscaban apoyo internacional. Señalar a España como el gran perseguidor servía para unir a los territorios reformados bajo un enemigo común. Los panfletos de ambos países seleccionaban episodios aislados, los exageraban o directamente los reinventaban, y los presentaban como parte de una política sistemática de terror. La manipulación fue tan eficaz que, durante siglos, muchos europeos creyeron que España ejecutó a tantos protestantes como los que murieron realmente en Alemania por guerras internas. La propaganda inglesa y alemana no buscaba informar, sino crear un relato político. Uno de los aspectos más chocantes de la leyenda negra
es que los países que más denunciaron la crueldad española fueron, en muchos casos, mucho más duros con sus propios disidentes. Las inquisiciones italiana, inglesa o alemana, y especialmente los tribunales civiles protestantes, fueron extremadamente severos. En Suiza, las autoridades ejecutaron a anabaptistas y disidentes por cientos. En Inglaterra, bajo Enrique VIII, murió más gente por motivos religiosos en pocas décadas que en toda la historia de la Inquisición española. En los principados alemanes, la persecución de herejías y movimientos considerados radicales dejó miles de muertos. La diferencia crucial es que estos países no tenían rivales interesados en amplificar sus abusos. España sí. Por eso, mientras los excesos protestantes fueron presentados como defensa legítima de la fe, los castigos españoles, mucho menos frecuentes, se mostraban como señal de barbarie. La comparación directa desmonta cualquier relato propagandístico. La represión existió en ambos lados, pero solo una de ellas fue convertida en mito negativo internacional. A partir del siglo XVI, Inglaterra, Alemania y los Países Bajos comenzaron a difundir panfletos que describían a España como una nación donde el fuego de la Inquisición nunca se apagaba. En ellos se hablaba de millares de protestantes quemados cada año, de ciudades enteras sometidas al terror religioso y de inquisidores que actuaban como verdugos sin límite. Estos textos se acompañaban de grabados que mostraban plazas repletas de hogueras y multitudes desesperadas. Las imágenes, aunque totalmente inventadas, fueron tan impactantes que se convirtieron en una de las bases más sólidas de la leyenda negra. Era mucho más fácil repetir esas escenas que explicar que, en realidad, España registró muy pocos casos de protestantes condenados. Los panfletos funcionaban porque eran visuales, simples y emocionalmente potentes. Para el público europeo, la palabra España quedó asociada a fuego, tortura y fanatismo, aunque los datos reales fueran completamente incompatibles con esa fantasía. Una consecuencia directa de esta manipulación fue la creación de un estereotipo, el del español como un católico irracional, violento y obsesionado con destruir cualquier rastro de disidencia religiosa. Esta imagen se reforzó mediante literatura, teatro, sermones y crónicas, muchas veces escritas por autores que jamás habían estado en España. El personaje funcionaba tan bien que se convirtió en arquetipo. El monje siniestro, el inquisidor cruel, el soldado fanático. Incluso obras de autores célebres, como el teatro inglés de la época, utilizaron esta caricatura como recurso dramático para personificar el mal religioso. El resultado fue devastador para la reputación internacional del país. Mientras la realidad mostraba a una sociedad diversa, con tensiones internas y con un número limitado de persecuciones, Europa optó por quedarse con el mito. El español fanático se transformó en una figura cultural que sobrevivió durante siglos, incluso en países donde nadie conocía un solo dato real sobre la península. Hoy, la represión de protestantes en España sigue siendo un tema marcado por la desinformación. Los números reales entre 70 y 200 ejecutados en 3 siglos se ven eclipsados por la enorme sombra de la leyenda negra. Los autos de fe de 1559 existieron y fueron duros, pero no representan ni remotamente una campaña sistemática de exterminio. Sin embargo, la propaganda protestante convirtió esos episodios puntuales en una narrativa nacional, la de un país intolerante, fanático y enemigo de la libertad religiosa. Este relato terminó imponiéndose porque era emocional, sencillo y útil para las potencias protestantes que querían justificar su oposición a España. Comprender la diferencia entre el hecho real y la exageración propagandística permite revelar cómo se construyen los mitos históricos y cómo sobreviven durante siglos incluso sin base documental. La historia demuestra que España cometió abusos, sí, pero también que fue retratada como un monstruo mucho mayor de lo que los hechos justifican. Entre la realidad y la caricatura, ganó la caricatura, y ese legado todavía influye en la percepción internacional del país. ¿Cómo Europa creó al carnicero de Flandes? En ningún otro personaje del siglo XVI cayó una sombra tan grande como sobre Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba. En Inglaterra y Holanda, su nombre se convirtió en sinónimo de terror absoluto. Panfletos, grabados y sermones lo presentaban como un ser inhumano, un general que bebía la sangre de los ejecutados, un verdugo que torturaba personalmente a los prisioneros
y un comandante que disfrutaba viendo cómo ardían las ciudades rebeldes de Flandes. Canciones populares repetían que caminaba sobre montañas de cadáveres y obras de teatro lo pintaban como un demonio vestido de acero, enviado por España para aniquilar a todos los protestantes del norte de Europa. Pero cuando se examinan los documentos reales, cartas, órdenes militares, sentencias y registros administrativos, emerge un retrato completamente distinto, el de un militar disciplinado, rígido, austero y más interesado en restaurar el orden que en destruir vidas humanas. La pregunta inevitable es, ¿cómo consiguió Europa transformar a un estratega metódico en la figura más demonizada de todo el siglo XVI? Para entender la misión del duque de Alba, hay que comprender el territorio al que llegó. Flandes era una región rica, densamente urbanizada y situada en una zona estratégica de Europa, donde confluyeron tensiones económicas, políticas y religiosas durante décadas. Las ciudades flamencas vivían un ambiente de creciente inquietud. El protestantismo se expandía con rapidez, los impuestos imperiales generaban malestar, y las élites urbanas estaban divididas entre la fidelidad a la corona española y el deseo de autonomía. A esto se sumaba la presión de potencias extranjeras, como Inglaterra y Francia, que veían la rebelión flamenca como una oportunidad para debilitar a Felipe II. Cuando estalló la revuelta, las calles se llenaron de incendios, saqueos y luchas internas. Flandes no era un territorio pacífico o controlado, era un polvorín político, económico y religioso. El duque de Alba no llegó a sofocar una protesta moderada, sino a intentar contener una región al borde de la guerra abierta. El duque de Alba había pasado la mayor parte de su vida en los campos de batalla. No era un político carismático ni un diplomático flexible. Era un profesional de la guerra, formado desde joven en campañas militares y acostumbrado a la disciplina estricta. Frío, reservado y profundamente leal a la monarquía, Alba creía en el orden, la jerarquía y el cumplimiento de la ley por encima de cualquier otra cosa. Su personalidad severa no ayudó a suavizar su imagen. Hablaba poco, sonreía menos y ejecutaba las órdenes sin adornos. Para Felipe II, este carácter era exactamente lo que necesitaba en un territorio incendiado por la rebelión. Alba fue enviado a Flandes no para negociar, sino para estabilizar una situación que amenazaba con desbordar al imperio. Su eficacia militar, su rigidez y su absoluto sentido del deber lo convertirían en un blanco perfecto para la propaganda enemiga, que aprovechó estas características para transformarlo en el villano ideal. Cuando el duque de Alba llegó a Flandes en 1567 al frente de un ejército profesional, no se encontró con un territorio en calma, sino con una revuelta que llevaba años creciendo. Las tensiones religiosas entre católicos y protestantes se habían mezclado con problemas fiscales, disputas entre nobles flamencos y el interés de potencias extranjeras. Las autoridades locales estaban divididas. Algunas ciudades habían expulsado a representantes del rey y en varias zonas se habían producido ataques a iglesias, saqueos y asesinatos de funcionarios. Felipe II necesitaba a alguien capaz de imponer disciplina en un contexto donde el caos amenazaba con transformarse en guerra abierta, y eligió al hombre más preparado para actuar sin vacilaciones, el duque de Alba. Su misión era clara: frenar la rebelión antes de que prendiera en todo el territorio. Alba llegó con órdenes de restablecer la autoridad, perseguir a los líderes más radicales y evitar que la situación derivara en una independencia de facto. Su objetivo no era arrasar Flandes, sino devolver la estabilidad a una región estratégica para el imperio. Esto, sin embargo, fue reinterpretado por sus enemigos como la llegada de un ángel exterminador. En su intento por restablecer el orden, el duque de Alba creó una corte especial destinada a juzgar los crímenes cometidos durante los disturbios, el Tribunal de los Tumultos. Su función era revisar los actos de violencia, los ataques a iglesias, las agresiones contra representantes del rey y las conspiraciones que habían alimentado la rebelión. Históricamente, fue un tribunal excepcional en un momento de crisis, pero la propaganda lo transformó en el temido Tribunal de la Sangre, un nombre diseñado para inspirar miedo y odio. Lo cierto es que el tribunal actuó durante 8 años y dictó alrededor de 1000 sentencias de muerte, una cifra elevada pero lejos de los miles anuales que ejecutaban los tribunales alemanes o suizos en persecuciones ordinarias. Además, una parte importante de las condenas no fueron ejecuciones, sino confiscaciones, destierros
o penas menores. Para la población flamenca antiborbónica y para sus aliados protestantes, la existencia de un tribunal especial era la prueba perfecta de la tiranía española. Los panfletos describieron el tribunal como una maquinaria sedienta de sangre, cuando su actuación se ajustó a los patrones judiciales de la época. Uno de los elementos más manipulados de la figura del duque de Alba fueron las cifras de sus ejecuciones. La propaganda protestante afirmó que había ordenado la muerte de decenas de miles de flamencos, una cifra que no solo es falsa, sino imposible para la demografía del momento. Los registros históricos, cartas oficiales y documentos judiciales muestran un dato claro. Durante los 8 años que dirigió Flandes, Alba ejecutó aproximadamente 1000 personas. Esto, aunque duro e indudablemente trágico, estaba muy lejos de los estándares europeos. En Francia, la represión religiosa durante la noche de San Bartolomé dejó miles de muertos en cuestión de días. En Inglaterra, las persecuciones bajo Enrique VIII y María Tudor sumaron centenas de ejecuciones en periodos mucho más breves. En los principados alemanes, la caza de brujas alcanzó niveles aterradores. En algunos estados pequeños llegaban a quemar a cientos de mujeres cada año. Comparado con estos episodios, la represión del duque de Alba, aunque firme, fue relativamente moderada para la época. Pero la propaganda no necesitaba cifras reales, necesitaba un monstruo. Y ahí es donde el número 1000 se transformó en 10.000, y luego en 100.000, hasta que la figura del duque quedó irreconocible frente a los hechos documentados. Si se mira el panorama europeo del siglo XVI, la actuación del duque de Alba no solo no destaca por su brutalidad, sino que resulta moderada comparada con lo que hacían otras potencias. En Francia, las guerras de religión dejaron decenas de miles de muertos en apenas unos años, culminando con la noche de San Bartolomé, donde miles de protestantes fueron asesinados en un solo día. En Inglaterra, la represión religiosa oscilaba violentamente según el monarca. Bajo Enrique VIII, murieron cientos por motivos teológicos, y bajo su hija, María Tudor, fueron quemados más de 280 protestantes en apenas 5 años. En los principados alemanes, la caza de brujas alcanzó niveles espeluznantes, con pueblos pequeños que ejecutaban 50 o 100 personas en una sola temporada. Frente a este contexto, las ejecuciones del duque de Alba, unos 1000 rebeldes en 8 años, en plena revuelta armada, no se comparan con masacres indiscriminadas, sino con una represión dura, pero dentro del marco de las prácticas de su tiempo. Sin embargo, Europa protestante se permitió ignorar sus propios horrores mientras amplificaba los del enemigo. La violencia era general, pero solo en el caso español se convirtió en leyenda. En Flandes, la figura del duque de Alba era, ante todo, un arma política. Guillermo de Orange, líder de la revuelta protestante, entendió que para movilizar a la población flamenca y atraer aliados extranjeros, necesitaba un símbolo del terror español. Alba era perfecto, un general frío, disciplinado, firme en sus decisiones y representante directo del poder real. Los panfletos holandeses lo transformaron en una figura casi diabólica, responsable de todos los males del territorio. Se exageraron ejecuciones, se inventaron torturas y se difundieron historias diseñadas para provocar horror. Muchas veces, los grabados mostraban escenas que Alba jamás ordenó, pero que servían para avivar el resentimiento popular y unir a los flamencos bajo una causa común. La propaganda no buscaba retratar la realidad, sino generar un enemigo moral absoluto. En un contexto donde la revuelta necesitaba apoyo internacional, convertir al duque de Alba en el carnicero de Europa fue una estrategia perfectamente calculada, y funcionó. Mientras en Holanda se imprimían panfletos, en Inglaterra se escribían obras de teatro, sermones y crónicas que pintaban al duque de Alba como un monstruo. El teatro isabelino, el mismo ambiente cultural que vio nacer a Shakespeare, utilizó su figura para representar al mal católico, al tirano extranjero que amenazaba la libertad y la fe protestante. En muchas de estas obras, Alba aparecía como un demonio vestido de armadura, cruel por naturaleza, decidido a destruir todo lo que tocara. Esta caricatura encajaba perfectamente con la política inglesa. Inglaterra estaba en pleno enfrentamiento con la España de Felipe II y necesitaba construir una identidad protestante fuerte y cohesionada. Demonizar al duque de Alba ayudaba a reforzar la idea de que España era el enemigo natural, un país fanático y violento. La imagen escénica del duque,
distorsionada, exagerada y profundamente emocional, terminó sustituyendo al hombre real en la mente del público inglés. Así nació uno de los villanos más duraderos de la imaginación europea, no por sus actos documentados, sino por la eficacia del teatro, la propaganda y la necesidad de un enemigo. Con el paso del tiempo, la figura del Duque de Alba dejó de ser simplemente un enemigo político para convertirse en un personaje casi mitológico dentro de la propaganda protestante. Los panfletos holandeses y ingleses empezaron a atribuirle actos tan grotescos que ni siquiera encajaban en la lógica de la época. Se decía que bebía la sangre de los ejecutados para alimentar su furia, que supervisaba personalmente torturas imaginarias y que planeaba exterminar a toda la población protestante de Flandes. Algunas ilustraciones lo mostraban como un ser monstruoso, con rasgos deformados y acompañado de demonios, en un intento de deshumanizarlo completamente. Estas historias jamás aparecieron en documentos contemporáneos, ni en cartas, ni en testimonios, ni en ningún registro oficial. Eran, simplemente, exageraciones diseñadas para aterrorizar a la población flamenca y justificar la rebelión. Cuanto más irracional era la acusación, mayor era el impacto emocional. Así, el Duque de Alba dejó de ser un militar duro y disciplinado para convertirse, en la imaginación colectiva del norte de Europa, en un monstruo que encarnaba todo lo que odiaban del poder español. La demonización del Duque de Alba no tuvo éxito solo porque sus enemigos eran poderosos, sino porque su figura encajaba perfectamente con las necesidades ideológicas del momento. La Europa protestante necesitaba un rostro que simbolizara la amenaza católica. Alguien autoritario, militar, rígido y extranjero. Alba reunía todas esas características. Además, su personalidad severa y su conducta estricta, que en España se veían como virtudes del buen soldado, en el norte se transformaron en la base ideal para construir un arquetipo. Los rebeldes flamencos necesitaban un villano para cohesionar a la población. Inglaterra necesitaba un enemigo externo para reforzar la identidad protestante. Y los impresores holandeses necesitaban una figura lo bastante escandalosa para vender miles de panfletos. Alba se convirtió así en un símbolo narrativo, el general oscuro, el verdugo incansable, el enviado del rey más temido. No importaba quién había sido realmente, sino lo útil que era su imagen. Y de esa utilidad nació su inmortalidad propagandística. Hoy, la figura del Duque de Alba sigue dividida entre la historia documentada y la sombra alargada de la propaganda. Los estudios modernos muestran a un militar disciplinado, eficaz y profundamente leal a su rey, cuya represión, aunque dura, fue comparable, o incluso menor, que la de otros gobiernos europeos de su tiempo. Pero la imagen que sobrevivió en la memoria colectiva del norte de Europa es la del carnicero de Flandes, un monstruo casi mitológico, responsable de atrocidades que nunca existieron. Esta distorsión demuestra el poder de la propaganda y cómo una figura histórica puede ser moldeada por intereses políticos hasta volverse irreconocible. El Duque de Alba se convirtió en el rostro de la leyenda negra no por lo que hizo, sino por lo que otros necesitaban que representara. Entre el hombre real y el villano fabricado hay un abismo, y es en ese abismo donde se entiende cómo Europa transformó a un general metódico en uno de los personajes más demonizados del siglo XVI. El martirio de Japón que Europa usó contra España. El 5 de febrero de 1597, en una colina de Nagasaki, 26 cristianos, entre ellos misioneros franciscanos procedentes de España y México, catequistas y japoneses conversos, fueron clavados en cruces de madera, exhibidos ante la población y ejecutados con lanzas que les atravesaron el costado. Fue un acto brutal, calculado por el poder japonés como una advertencia. La fe extranjera debía ser controlada o eliminada antes de que amenazara la estabilidad del país. Pero cuando esta noticia llegó a Europa, el evento dejó de pertenecer a Japón y pasó a convertirse en una herramienta propagandística. Holanda e Inglaterra, rivales directos de España en Asia, difundieron la idea de que los propios españoles habían provocado la tragedia, que sus misioneros eran agentes del caos y que la presencia católica llevaba inevitablemente a la violencia. La ejecución, en lugar de ser entendida como una reacción japonesa, fue presentada como consecuencia de la torpeza y la ambición imperial de España. ¿Cómo pudo un crimen cometido por otro gobierno convertirse en un arma contra quienes no lo ordenaron?
Para comprender por qué se produjo la ejecución, es necesario entender el clima que vivía Japón en esos años. La unificación del país estaba todavía en proceso tras más de un siglo de guerras civiles. Los daimyos competían por el poder, las alianzas cambiaban continuamente y los shogunes estaban intentando consolidar un control centralizado sobre un archipiélago complejo. En ese contexto, cualquier influencia exterior, fuera portuguesa, española, china o coreana, se interpretaba como una potencial amenaza política. Las élites japonesas veían con recelo el crecimiento del cristianismo, especialmente cuando comunidades enteras comenzaron a convertirse y a mostrar fidelidad a misioneros extranjeros. No era una cuestión simplemente religiosa, era un problema de soberanía y de estabilidad. Los Tokugawa temían que la fe cristiana pudiera dividir al país, generar alianzas peligrosas con potencias europeas o debilitar el control central. Japón no buscaba destruir una religión concreta, sino proteger su proceso de unificación. En este ambiente de desconfianza, la presencia española era solo uno de los elementos en una ecuación mucho más amplia. Las primeras décadas del cristianismo en Japón fueron sorprendentemente exitosas. Los jesuitas portugueses, y más tarde los franciscanos españoles y mexicanos, lograron convertir a miles de japoneses en diversas regiones. Algunas élites locales vieron en el cristianismo una oportunidad política, alianzas con comerciantes europeos, acceso a armas de fuego y nuevos vínculos económicos. Pero esta expansión generó tensiones entre las órdenes religiosas jesuitas y franciscanos, competían por territorios y prestigio, y también inquietud entre los señores japoneses que no entendían del todo las intenciones de estos extranjeros. Además, el cristianismo empezaba a modificar costumbres sociales, cuestionar tradiciones locales y alterar redes de poder. En varias zonas, los conversos formaban comunidades cohesionadas que respondían más a la Iglesia que a los daimios. Para el shogunato en construcción, esto era peligroso. Antes de 1597, ya habían surgido sospechas de que los europeos no solo predicaban, también intervenían en la política local. En este ambiente de sospecha y competencia religiosa, cualquier incidente podía desencadenar una reacción violenta. La tragedia de Nagasaki fue el resultado de un proceso largo, no de un estallido aislado. La ejecución de 1597 no fue un acto impulsivo ni un estallido repentino de violencia religiosa. Fue una decisión política cuidadosamente calculada por el poder japonés, en un momento en el que los Tokugawa intentaban consolidarse como la autoridad definitiva del país. Para ellos, la presencia cristiana, cada vez más visible y organizada, podía convertirse en una fuerza capaz de desafiar el control del shogunato. Había temor a que los misioneros, especialmente los franciscanos que actuaban de manera más abierta que los jesuitas, estuvieran creando redes de influencia paralelas a los poderes locales. Los líderes japoneses también habían observado con preocupación lo que había ocurrido en Filipinas y en otras regiones asiáticas, donde la llegada de predicadores europeos había sido seguida por intervenciones militares. La ejecución pública de los misioneros pretendía enviar un mensaje interno y externo. Japón no permitiría que ninguna potencia extranjera, fuera espiritual o política, interfiriera en su soberanía. Fue menos un ataque contra España y más una demostración de autoridad del nuevo orden japonés. La historia de los mártires de 1597 no se limita a su muerte. Comienza semanas antes, cuando fueron arrestados en Kioto tras varios incidentes en los que las autoridades consideraron que los franciscanos actuaban con demasiada libertad. Tras su captura, los prisioneros fueron obligados a recorrer cientos de kilómetros a pie, desde la región central de Japón hasta la ciudad portuaria de Nagasaki, elegida para la ejecución por ser uno de los principales centros cristianos del país. Durante el trayecto, los prisioneros fueron expuestos públicamente para enviar un mensaje claro a la población. La obediencia a las autoridades japonesas estaba por encima de cualquier lealtad religiosa. La marcha se convirtió en una especie de escarmiento itinerante. Algunos testigos dejaron constancia de que los misioneros y los conversos japoneses caminaron sin renegar de su fe, mientras los soldados que los custodiaban recibían órdenes estrictas de evitar cualquier intento de resistencia o rescate. El recorrido fue duro, humillante y simbólicamente calculado para debilitar la presencia cristiana antes del golpe final en Nagasaki.
Los ejecutados en Nagasaki no formaban un grupo homogéneo ni una expedición política, como quiso hacer creer la propaganda europea. Entre ellos, había 6 franciscanos procedentes de España, México y Portugal, que habían llegado al país con la intención de predicar y asistir a las comunidades locales. Los acompañaban 3 catequistas japoneses que trabajaban con ellos, además de 17 conversos, muchos de ellos adolescentes y hombres humildes de pequeñas comunidades cristianas. Sus perfiles eran muy distintos. Algunos eran artesanos, otros campesinos, otros jóvenes recién convertidos. Ninguno tenía relación con planes militares o ambiciones políticas. La imagen real de este grupo era la de una comunidad religiosa vulnerable, atrapada en un momento de transición en la historia japonesa. Fueron ejecutados no por formar parte de una conspiración internacional, sino porque representaban una fe que, en los ojos del shogunato, podía convertirse en un desafío a la autoridad. Su muerte fue un acto local, con motivaciones internas, pero que pronto sería reinterpretado en Europa como símbolo del supuesto fracaso español en Asia. La muerte de los 26 cristianos en Nagasaki no fue improvisada. Japón tenía métodos específicos para castigar delitos considerados graves, y la crucifixión, aunque hoy nos resulta impactante, era un procedimiento tradicional empleado contra traidores, piratas o individuos que socavaban el orden político. Las cruces no simbolizaban un ataque al cristianismo, eran un castigo japonés aplicado a personas vistas como peligrosas para la estabilidad del shogunato. Una vez fijados a las cruces, los condenados fueron ejecutados mediante el yashikiri, un método consistente en atravesar el torso con lanzas desde ambos lados, de abajo hacia arriba, para provocar una muerte rápida pero pública. La ejecución se realizó ante testigos japoneses, para dejar claro que el Estado tenía el control absoluto. No fue un acto de furia irracional, sino una manifestación de autoridad. Para los japoneses, aquello fue un mensaje interno. Para Europa, en cambio, se transformaría en una historia deformada según intereses políticos completamente distintos. La noticia del martirio provocó una reacción inmediata en los territorios españoles del Pacífico. En Manila, los franciscanos y jesuitas lamentaron profundamente la pérdida, pero entendieron que el clima político japonés estaba cambiando y que era peligroso responder con represalias o con exigencias diplomáticas demasiado duras. España sabía que la evangelización en Japón pendía de un hilo, y que enfrentarse al shogunato solo conseguiría cerrar por completo las puertas del país. Desde la perspectiva japonesa, sin embargo, el episodio fue casi lo contrario. No se trataba de un ataque contra España, sino de una advertencia interna destinada a frenar lo que veían como una influencia extranjera en rápido crecimiento. El mensaje era para los japoneses, no para los españoles. Nadie podía estar por encima del poder del shogun. Tras la ejecución, el cristianismo continuó existiendo en el país, pero bajo sospecha permanente y cada vez más restringido. El choque de visiones entre ambas culturas sería el caldo de cultivo perfecto para que terceros ingleses y holandeses empezaran a reinterpretar la historia según sus propios intereses. Para Holanda, que por esos años rivalizaba directamente con España por el control del comercio en Asia, el martirio de Nagasaki fue una oportunidad perfecta. En sus panfletos y crónicas, los holandeses comenzaron a difundir la idea de que la brutal ejecución había sido culpa de la agresiva evangelización española. Según su relato, España estaba provocando conflictos religiosos en Japón, encendiendo guerras internas y desestabilizando todo el sudeste asiático. Era una narrativa calculada. Mientras ellos mismos realizaban campañas violentas en Indonesia, incluyendo matanzas como la de las Molucas, necesitaban distraer la atención de sus propios excesos. Culpar a España era la solución más cómoda. En Europa, muchos lectores no conocían la política japonesa ni las tensiones internas del país, por lo que aceptaban estas versiones sin cuestionarlas. Así, un acto de represión japonés se convirtió, en manos de los enemigos de España, en otra prueba del caos que supuestamente seguía a todo el imperio español donde quiera que pisara. Era propaganda pura, vestida de crónica histórica. La manipulación no quedó en manos holandesas. Inglaterra, que competía con España en todos los frentes político, económico y religioso, aprovechó el martirio de Nagasaki para reforzar su propio discurso anticatólico. En Londres, comenzaron a circular panfletos que aseguraban que los misioneros españoles
encendían guerras allá donde iban, y que su presencia en Japón formaba parte de un supuesto plan del Papa para dominar Asia. La ejecución japonesa se reinterpretó como una consecuencia inevitable del fanatismo español, ignorando por completo los motivos internos del shogunato. Incluso obras de teatro y sermones anglicanos utilizaron la historia para advertir a sus fieles de los peligros del catolicismo. Si España causaba tragedias en Asia, decían, también podía traer caos a Europa. En esta versión, Japón no era un país con su propia política, sino un escenario donde España sembraba destrucción. La realidad quedaba enterrada bajo un relato diseñado para reforzar la identidad protestante inglesa y debilitar la imagen de su enemigo. Mientras Inglaterra y Holanda denunciaban a España por provocar la violencia en Japón, ambas potencias estaban ejecutando campañas mucho más sangrientas en el sudeste asiático. Los holandeses realizaron matanzas documentadas en las Islas Molucas, eliminaron poblaciones enteras para controlar el comercio de especias y utilizaron métodos de castigo colectivos que superaban ampliamente la severidad de cualquier acción española en Asia. Inglaterra, por su parte, inició operaciones militares que derivaron en saqueos, ejecuciones y expulsiones forzosas en regiones costeras. Sin embargo, estas atrocidades fueron cuidadosamente ocultadas en Europa. No aparecían en grabados, no se publicaban en panfletos y jamás se mencionaban en sermones. La estrategia era clara: demonizar a España mientras se silencian los propios abusos. Presentar la ejecución de 1597 como consecuencia de la presencia española ayudaba a desviar la atención de las verdaderas ambiciones inglesas y holandesas en Asia. El martirio de Nagasaki se convirtió en una pieza más dentro de la guerra propagandística por el control del comercio oriental. 4 siglos después, los 26 mártires de Japón siguen siendo recordados como un episodio doloroso y profundamente humano dentro de la historia del cristianismo asiático, pero también representan uno de los ejemplos más claros de cómo un hecho real puede ser manipulado para fines políticos completamente ajenos a su contexto original. Fueron ejecutados por decisión del gobierno japonés, en un momento de consolidación interna, y por motivos vinculados a la soberanía del país. Sin embargo, en Europa, el episodio se transformó en munición contra España. La tragedia fue usada para reforzar la idea de que el imperio español llevaba caos, violencia y fanatismo allí donde llegaba, aunque los hechos no respaldaran esa interpretación. Así, una verdad histórica, la ejecución de 1597, quedó envuelta en una capa de propaganda que distorsionó su significado. El legado es doble: un martirio real que forma parte de la historia japonesa y una manipulación extranjera que terminó alimentando la leyenda negra española durante generaciones. La historia que Europa distorsionó. Durante siglos, miles de europeos creyeron que España era la tierra donde las hogueras nunca se apagaban. Panfletos ingleses aseguraban que ardían mujeres todos los días. Grabados alemanes mostraban plazas repletas de inquisidores levantando antorchas, y escritores protestantes describían pueblos enteros consumidos por el fuego de la superstición. En Londres incluso llegó a circular un folleto con un título directo y brutal: Spain, the Kingdom of the Burning Women. Según estos relatos, cualquier mujer que viviera sola, hablara con plantas medicinales o cayera en desgracia, podía acabar en la hoguera sin juicio, sin defensa y sin razón. Pero cuando se miran los archivos reales, los procesos, las sentencias y los registros inquisitoriales, aparece una imagen radicalmente opuesta. España fue uno de los países europeos donde menos brujas se ejecutaron. Mientras Alemania, Francia, Escocia, Suiza o Polonia quemaban miles, la Inquisición española ejecutó entre 50 y 300 personas en 3 siglos. ¿Cómo pudo entonces un país con tan pocas hogueras convertirse en el símbolo mundial del fuego y la brujería? Para comprender cómo surgió esta contradicción, hay que mirar a Europa durante los siglos XVI y XVII. En esos años, el continente atravesó una ola de histeria donde las crisis económicas, las guerras religiosas y los miedos sociales hicieron que miles de personas fueran acusadas de pactar con el diablo. En Alemania, aldeas enteras quedaron vacías tras ejecuciones masivas. En Suiza, algunos cantones quemaban a decenas de personas al año. En Francia, los juicios de brujería se convirtieron en un instrumento político para reforzar el control de los señores locales. En Escocia,
Los procesos se alimentaron de la superstición popular y de la influencia puritana, dejando miles de víctimas. La brujería se veía como un peligro real, una amenaza capaz de provocar enfermedades, tempestades o desgracias colectivas. En ese mar de miedo, muchos países europeos actuaron con una ferocidad que hoy resulta difícil de comprender. Lo sorprendente es que, mientras ellos ejecutaban a miles, acusaban a España de ser el epicentro de la barbarie. La histeria era global, pero la culpa, según sus panfletos, era exclusivamente española. Lo que diferencia a España del resto del continente es la postura que adoptó la Inquisición frente a las acusaciones de brujería. Lejos de creer automáticamente en pactos con el diablo o en supuestos poderes sobrenaturales, los inquisidores españoles tendían a considerar que la mayoría de acusaciones eran fruto de supersticiones, rumores de aldeas o rencillas personales. En lugar de encender la hoguera, pedían pruebas sólidas y exigían coherencia en los testimonios. Muchos juicios se cerraron con absoluciones, advertencias o pequeñas penitencias, no con ejecuciones. El caso más conocido, el de Zugarramurdi, en Navarra, terminó con un resultado sorprendente para la época. La Inquisición no solo evitó que se multiplicaran las muertes, sino que prohibió futuras ejecuciones masivas relacionadas con brujería. Este enfoque racional, inusual para su tiempo, fue precisamente lo que evitó miles de muertes en España. Sin embargo, mientras la Inquisición frenaba excesos, Europa protestante seguía construyendo el mito del país de las hogueras. Lo que era prudencia jurídica se convirtió, en manos de sus enemigos, en el mayor espectáculo de fuego del continente. El episodio más citado cuando se habla de brujería en España es el de Zugarramurdi, en el País Vasco, a comienzos del siglo XVII. Allí se produjo una ola de acusaciones que, de haberse desarrollado en Alemania o Suiza, habría terminado en decenas o incluso cientos de ejecuciones. Pero ocurrió algo inesperado. Cuando el caso llegó a manos de la Inquisición, los inquisidores no encontraron pruebas suficientes de pactos diabólicos, vuelos nocturnos o aquelarres reales. El tribunal permitió que algunos acusados fueran castigados, pero en un número limitado, y frenó de inmediato cualquier intento de extender la persecución a otras aldeas. De hecho, los inquisidores concluyeron que la mayoría de las acusaciones eran fruto de miedos colectivos, venganzas personales y rumores descontrolados. En lugar de propagar la histeria, la Inquisición la contuvo. El contraste con Europa es radical. Donde otros países alimentaban el fuego, España lo apagaba. Sin embargo, la propaganda extranjera transformó este episodio aislado en un supuesto genocidio que jamás ocurrió. El funcionamiento de la Inquisición española en los casos de brujería difería profundamente del de otros tribunales europeos. Mientras en Alemania o Escocia bastaba con una declaración obtenida bajo tortura para condenar a una supuesta bruja, la Inquisición exigía testimonios consistentes, pruebas sólidas y la confirmación de hechos que pudieran verificarse. Muchos interrogatorios se centraban en desmontar supersticiones, explicar fenómenos naturales y evitar que los acusados se incriminaran a sí mismos con relatos fantasiosos. Los inquisidores sabían que la gente podía confesar cualquier cosa si estaba aterrorizada, y por eso eran cautelosos con las declaraciones obtenidas bajo presión. De hecho, la Inquisición castigaba a quienes fabricaban acusaciones falsas o intentaban manipular a la comunidad para perjudicar a una persona. El resultado era que la mayoría de los procesos terminaban sin pena de muerte. Este enfoque racional y prudente, inimaginable en gran parte de Europa, no impidió que el extranjero caricaturizara a España como el epicentro del fanatismo. Las cifras oficiales son uno de los elementos más reveladores para desmontar el mito. En 3 siglos de historia, España ejecutó entre 50 y 300 brujas, según los registros conservados. Es una cifra trágica, sí, pero incomparable con la magnitud de las matanzas en el resto del continente. Mientras aquí se ejecutaban unas pocas decenas por siglo, en Alemania morían miles cada década. En Escocia, los procesos dejaron más de 2.000 voltioíctimas. En Suiza, 5.000. En Polonia, alrededor de 15.000. En Francia, 10.000. Estos números muestran una realidad incómoda para quienes difundían la propaganda. España no fue un país de hogueras, sino uno de los lugares más moderados en la persecución de brujas. Sin embargo, las cifras jamás aparecieron en los panfletos protestantes. Allí se repetía una y otra vez que España ardía cada noche,
como si la península fuera un teatro perpetuo del horror. La distancia entre la realidad y la leyenda es tan enorme que solo se explica por intereses políticos y religiosos, no por hechos históricos. A diferencia del resto de Europa, donde el simple testimonio de un vecino podía bastar para acusar a una mujer de tener un pacto con el diablo, la Inquisición española desarrolló una postura única. La mayoría de casos de brujería eran fruto del miedo, la ignorancia o la sugestión colectiva. El inquisidor Alonso de Salazar y Frías fue decisivo en este cambio. Tras investigar durante meses el caso de Zugarramurdi, concluyó que no había evidencia real de ningún aquelarre, ni magia verdadera, ni poderes sobrenaturales. Para él, y para buena parte de la Inquisición, la bruja no era una enemiga de Dios, sino una víctima de supersticiones y rumores. Sus informes insistieron en que los testimonios eran contradictorios, exagerados y muchas veces inventados. La Inquisición adoptó este punto de vista y terminó imponiendo una regla que habría salvado miles de vidas en otros países. No se debe creer en brujas si no hay pruebas claras. Esta visión racional, adelantada a su tiempo, contrasta por completo con la imagen feroz que difundió la propaganda extranjera. Si España ejecutó tan pocas brujas, ¿por qué Europa insistió en convertirla en el símbolo del fuego? La respuesta está en la guerra ideológica entre naciones protestantes y católicas. Inglaterra, Alemania y Holanda necesitaban un enemigo común, un imperio que representara todo aquello de lo que ellos querían distanciarse. España, con su poder político y su influencia religiosa, era el objetivo perfecto. Convertirla en el país de la hoguera servía para reforzar la identidad protestante y justificar su oposición constante al imperio hispánico. Además, la Inquisición española ya tenía fama de dureza por motivos ajenos a la brujería, por lo que era fácil asociarla a cualquier imagen extrema. Cuando los panfletos protestantes empezaron a circular, nadie se molestó en verificar los datos. La imagen encajaba con el prejuicio. Así, un país que ejecutó cientos de veces menos brujas que el resto de Europa acabó siendo presentado como el epicentro de la crueldad. No era historia, era un proyecto de propaganda muy bien calculado. La caricatura de España como la tierra donde las hogueras nunca se apagaban se alimentó gracias a los panfletos impresos en Londres, Ámsterdam y ciudades alemanas. Estos textos describían escenas que nunca ocurrieron, aldeas enteras ardiendo cada mes, inquisidores que perseguían a cualquier mujer que viviera sola, torturas inventadas y supuestos juicios masivos sin registro alguno. Muchos de estos folletos incluían ilustraciones que mostraban a mujeres desnudas, atadas a estacas, rodeadas de sacerdotes sonrientes, imágenes diseñadas para causar shock, no para informar. La eficacia de esta propaganda fue enorme. Se reimprimió durante décadas, se tradujo a varios idiomas y terminó formando parte del imaginario europeo. Al mismo tiempo, los países que producían estos panfletos ocultaban sus propias cifras, mucho más sangrientas. La propaganda no buscaba mostrar la realidad, sino fijar en la mente colectiva un mensaje simple y emocional. España es la tierra del fuego. Ese mensaje sobrevivió siglos, incluso cuando los documentos históricos demostraban exactamente lo contrario. Mientras Inglaterra, Alemania, Suiza, Polonia o Escocia acusaban a España de ser el país de la hoguera, ellos mismos estaban ejecutando a mujeres en cifras que superaban cualquier registro español de manera abrumadora. En algunos principados alemanes, aldeas enteras quedaban casi vacías tras olas de acusaciones. En Suiza y Polonia, el número de muertes se contaba por miles cada pocas décadas. En Escocia, los juicios de brujería formaban parte de la vida pública, con tribunales que ejecutaban a decenas de personas en un solo proceso. Pero estos países no generaron una leyenda negativa sobre sí mismos porque nadie tenía interés en difundirla. Su propaganda se dirigía hacia afuera, no hacia adentro. Por eso, mientras Alemania ejecutaba 25.000 brujas y Polonia 15.000, los panfletos protestantes preferían hablar de una España donde las hogueras ardían cada noche. La propaganda era tan eficaz que incluso comunidades que habían sufrido matanzas reales en sus propios territorios creían que el verdadero horror estaba al sur, en un lugar donde se documentan apenas unas decenas de ejecuciones en siglos. La hipocresía no era casual, era estrategia. A fuerza de repetición, el relato anticatólico acabó imponiendo un símbolo que duraría siglos: la bruja quemada como emblema de España. El mito era sencillo.
emocional y fácil de difundir. Permitía reducir toda la complejidad histórica a una imagen impactante: fuego, mujeres gritando y una Inquisición sedienta de víctimas. La realidad española moderada, cautelosa y basada en la desconfianza hacia las supersticiones, no tenía cabida en un relato donde lo importante era construir un enemigo. El mito se filtró en obras de teatro, tratados religiosos, canciones populares e incluso ilustraciones hechas 200 años después de los hechos. Se convirtió en parte del imaginario colectivo de Europa, un cliché que sobrevivió incluso cuando ya existían estudios que demostraban que España había sido una excepción en el continente. Así nació un símbolo falso pero duradero: el país del fuego, aunque sus cifras demostraran exactamente lo contrario. Hoy, cuando se menciona a la Inquisición española, muchas personas imaginan hogueras interminables y persecuciones masivas de brujas. Es una imagen poderosa, grabada en la memoria cultural europea durante siglos, pero es también uno de los grandes engaños de la historia moderna. España, lejos de ser el epicentro del terror, fue uno de los países donde más se contuvo la histeria colectiva que arrasó el continente. La Inquisición detuvo ejecuciones, frenó persecuciones y desmontó acusaciones basadas en supersticiones. Aún así, la propaganda convirtió al país en un símbolo de crueldad desmedida que jamás existió. Este legado demuestra hasta qué punto una mentira repetida el tiempo suficiente puede superar a la verdad, moldear percepciones y sobrevivir incluso frente a la evidencia documental. España quedó marcada por una historia que no vivió, un relato que nació fuera de sus fronteras y que todavía hoy sigue influyendo en la manera en que el mundo interpreta su pasado. Entre la realidad y la leyenda, ganó la leyenda. Y ese es el verdadero poder de la propaganda. La mentira ilustrada de la conquista. A finales del siglo XVI, comenzaron a circular por Europa una serie de ilustraciones tan violentas que muchos creyeron estar viendo el verdadero rostro de la conquista española. Los grabados mostraban indígenas empalados en grandes estacas, bebés arrojados a hogueras, soldados riendo mientras torturaban a prisioneros, monjas brutalmente atacadas y sacerdotes desollando cuerpos como si fueran verdugos rituales. Eran escenas crudas, detalladas y emocionalmente diseñadas para causar rechazo inmediato. Y, durante siglos, millones de europeos las aceptaron sin dudar, convencidos de que representaban hechos históricos reales. Lo que casi nadie sabía era que el autor de aquellas imágenes jamás había pisado América, ni había visto un solo episodio de lo que ilustraba. Todo provenía de su imaginación, alimentada por rumores y relatos deformados. Aún así, sus grabados se convirtieron en la evidencia visual más influyente para demonizar a España en plena Edad Moderna. ¿Cómo pudo un hombre que jamás vio lo que dibujó definir la visión mundial de un imperio? Para comprender el impacto de estas ilustraciones, hay que entender quién era su creador. Theodor de Braille fue un grabador alemán, formado en un ambiente profundamente marcado por el protestantismo y por una fuerte hostilidad hacia la Iglesia católica. Vivía en una Europa dividida por guerras religiosas, donde cada bando utilizaba la propaganda como arma política. En ese contexto, de Braille encontró un espacio perfecto para sus publicaciones. No era cronista ni historiador. Era un artista que vio una oportunidad comercial y política en ilustrar relatos sobre el Nuevo Mundo. Su habilidad técnica y su estilo dramático lo convirtieron en un referente, pero también en un creador dispuesto a exagerar cualquier historia con tal de vender libros y reforzar el discurso anticatólico predominante en los países donde publicaba. Su obra, más que un registro histórico, fue una herramienta propagandística adaptada al clima ideológico de su época. Uno de los datos más reveladores sobre de Braille es que nunca viajó a América, no conoció a los pueblos indígenas, no vio los territorios que ilustraba, ni tuvo contacto directo con los protagonistas de sus escenas. Su conocimiento del Nuevo Mundo provenía únicamente de relatos escritos por europeos, muchos de ellos incompletos, contradictorios o directamente manipulados, y de rumores que circulaban en los ambientes protestantes. Como no tenía imágenes reales en las que basarse, llenaba esos vacíos con imaginación y dramatización. Tomaba descripciones ambiguas, las reinterpretaba a su gusto y añadía detalles grotescos que no aparecían en ninguna fuente seria. Así creó un universo visual completamente ficticio,
pero tan impactante que fue aceptado como verdad. Su incapacidad para contrastar información no le impidió publicar obra tras obra, y paradójicamente, fue su inventiva, no la realidad, la que moldeó durante siglos la percepción europea sobre la conquista española. Cuando Debray ilustraba la conquista, no buscaba precisión histórica, buscaba impacto emocional. Para ello, tomaba los fragmentos más extremos de relatos ajenos, a menudo textos críticos, testimonios exagerados o descripciones ambiguas, y los transformaba en escenas ritualizadas de violencia. Si un cronista mencionaba un castigo, él lo convertía en un espectáculo gráfico. Si un autor hablaba de tensiones, Debray las elevaba al nivel de torturas públicas. Sus grabados mostraban a los españoles actuando con una crueldad casi teatral, y a los indígenas retratados como víctimas perfectas, indefensas, desnudas, vulnerables. Esta construcción visual era intencionada. Buscaba que el lector protestante viera la imagen del católico sanguinario, reforzando la idea de que España representaba un peligro moral para el mundo. La violencia no era un reflejo de hechos concretos, sino un recurso artístico para crear una versión demonizada del imperio. Así, su obra no mostraba la América real, sino una América diseñada para escandalizar y convencer. La técnica de Debray fue clave para que sus ilustraciones impactaran durante siglos. Sus personajes tenían expresiones exageradas, ojos muy abiertos, bocas tensas, gestos que transmitían dolor o perversión. Las anatomías estaban estilizadas para aumentar la sensación de sufrimiento, y las posturas eran cuidadosamente construidas para que el espectador no pudiera apartar la mirada. No buscaba documentar escenas, sino producir un choque emocional inmediato. Además, sabía dónde publicar. Sus obras circulaban principalmente en países protestantes que ya miraban con recelo al Imperio español. El horror gráfico se convirtió en su sello distintivo. Cuerpos despedazados, hogares incendiados, mujeres sometidas, niños ardiendo, rituales de crueldad imaginada. Para un lector del siglo XVI, sin fotografías ni imágenes contrastadas, estos grabados eran extremadamente convincentes. La combinación de técnica refinada, violencia explícita y contexto ideológico convirtió su trabajo en una forma de propaganda visual mucho más eficaz que cualquier texto. Lo más llamativo de la obra de Debray es que nunca se apoyó en testimonios directos, no consultó a españoles, no habló con indígenas, no investigó en archivos y no verificó los relatos que ilustraba. Su trabajo se basaba en crónicas inglesas, holandesas o alemanas, muchas de ellas escritas desde la rivalidad política con España. Además, seleccionaba solo las historias que reforzaban su narrativa, ignorando cualquier relato que mostrara cooperación, convivencia o matices culturales. Para llenar los huecos de información, recurría a su imaginación, que era prácticamente ilimitada cuando se trataba de representar sufrimiento. Esta ausencia total de fuentes directas dio como resultado un universo visual desconectado de la realidad. Imágenes creadas exclusivamente para sostener una idea, no para reflejarla. Y sin embargo, durante siglos, esas ilustraciones se estudiaron como si fueran documentos auténticos. El peso de la imagen superó por completo el valor de la verdad histórica. La obra de Debray encontró el escenario perfecto en una Europa dividida por la Reforma. Inglaterra, Holanda, Alemania y parte de Suiza buscaban cualquier argumento que debilitara la imagen del Imperio español, al que veían como el brazo armado del catolicismo. Cuando los grabados de Debray comenzaron a circular, fueron recibidos casi como un regalo propagandístico. Impresores, libreros y predicadores protestantes entendieron de inmediato su potencial. Aquellas imágenes no solo mostraban violencia, sino que confirmaban según ellos lo que llevaban décadas denunciando sobre España. Así, los grabados se reprodujeron una y otra vez, pasando de libros ilustrados a panfletos, sermones religiosos y publicaciones políticas. No importaba que fueran inventados, lo importante era que reforzaban una idea que ya estaba en el ambiente. En poco tiempo, las imágenes de Debray se convirtieron en parte del imaginario colectivo protestante, una especie de verdad visual que nadie se molestaba en cuestionar. El éxito de las ilustraciones no fue casualidad. Theodor Debray creó un auténtico sistema editorial para reproducir y distribuir su obra. Su taller en Frankfurt contaba con grabadores, copistas y colaboradores que trabajaban en series continuas de libros sobre el Nuevo Mundo.
Cada edición se adaptaba al idioma del país donde se iba a vender: inglés, alemán, holandés o francés. Las tiradas eran grandes para la época, y las reediciones aparecían constantemente. Además, de Bry no se limitaba a publicar un solo volumen. Creó colecciones completas, divididas por regiones y hazañas. Cada libro llevaba nuevas ilustraciones, nuevas escenas dramáticas y nuevas interpretaciones visuales que reforzaban su narrativa. Esta producción masiva permitió que sus imágenes se copiaran, se adaptaran y se integraran en otras obras. Así, incluso quienes nunca leyeron sus libros terminaron viendo sus grabados en manuales, panfletos e imitaciones locales. La repetición constante convirtió sus invenciones en referencias comunes para generaciones enteras de lectores europeos. Para un europeo del siglo XVI y XVII, enfrentado a relatos contradictorios y sin acceso a información directa de América, las imágenes de Bry parecían autoridad pura. Eran detalladas, técnicamente impecables y presentadas dentro de libros que se vendían como obras históricas. Muchos lectores asumieron que nadie se atrevería a ilustrar crueldades tan específicas si no hubieran ocurrido realmente. Además, la mentalidad de la época valoraba enormemente lo visual. Un grabado tenía más fuerza que una descripción escrita, porque la imagen se percibía como una ventana a los hechos. Así, los lectores aceptaron sin sospechas aquello que veían: el español cruel, el indígena indefenso, la violencia constante. Con el tiempo, esas ilustraciones se convirtieron en prueba de lo que supuestamente había sucedido en América. Incluso cuando aparecieron estudios más serios, muchos continuaron creyendo en esas escenas porque las habían visto desde la infancia en escuelas, sermones y folletos. La ficción ilustrada se transformó en memoria colectiva. Con el paso de las décadas, las ilustraciones de Bry dejaron de ser simples grabados de circulación popular y pasaron a formar parte del material educativo de muchos países protestantes. Se integraron en manuales escolares, en libros de lectura para jóvenes y en tratados religiosos que explicaban el peligro católico y la supuesta brutalidad del Imperio español. Profesores, predicadores y cronistas las citaron y las mostraron como si fueran representaciones directas de lo ocurrido en América. Para un niño inglés, holandés o alemán del siglo XVII, estas escenas no eran propaganda, eran historia. La influencia fue tan fuerte que incluso intelectuales de renombre repitieron esos grabados en sus obras sin cuestionar su veracidad. La imagen del español cruel se convirtió en una verdad asumida, reforzada año tras año en aulas, universidades y púlpitos. Así, lo que había nacido como una serie de ilustraciones imaginadas terminó siendo un pilar de la educación protestante, condicionando la percepción de generaciones enteras sobre la conquista española. Dentro del conjunto de acusaciones que alimentaron la leyenda negra, las ilustraciones de Bry tuvieron un papel decisivo. Mientras los textos podían ser discutidos, matizados o comparados con otras fuentes, las imágenes actuaban con una fuerza inmediata que no necesitaba explicación. Para los enemigos de España, resultaron perfectas. Resumían visualmente todas las ideas que se querían transmitir sobre el imperio. Se utilizaron para justificar ataques piratas en el Caribe, para legitimar conquistas holandesas en territorios disputados, y para presentar la expansión inglesa como una misión moral frente a la supuesta barbarie española. En panfletos, sermones y declaraciones políticas, los grabados de Bry aparecían una y otra vez como pruebas irrefutables. De este modo, su obra se convirtió en el eje visual de la propaganda antiespañola. Incluso cuando las circunstancias políticas cambiaron, las imágenes siguieron circulando, reforzando la idea de un imperio brutal sin necesidad de argumentos adicionales. Fue, sin duda, una de las armas propagandísticas más eficaces de toda la Edad Moderna. Hoy, la paradoja de Theodore de Bry es difícil de ignorar. Un grabador que jamás viajó a América terminó marcando durante siglos cómo Europa imaginó la conquista española. Sus escenas, totalmente ficticias, influyeron en la educación, en la política y en la memoria colectiva de varios países. Incluso en la historiografía moderna, todavía existen personas que confunden esos grabados con documentos reales. La fuerza de su legado no reside en su precisión, sino en su capacidad para crear una imagen tan poderosa que superó cualquier intento posterior de corrección. Bry no conoció a los pueblos indígenas, no vio a los conquistadores y no presenció ni una sola de las escenas que ilustró.
Sin embargo, durante generaciones enteras, su obra definió la verdad visual del Nuevo Mundo. El resultado es un legado profundamente irónico. Un artista que inventó América desde un taller europeo terminó influyendo más en la imaginación del continente que muchos de los que realmente estuvieron allí.